El ayuno es una arma espiritual. El ayuno da a luz a los profetas y fortalece a los poderosos. Ayunar hace que los legisladores sean sabios. El ayuno, diríamos, es una buena salvaguarda para el alma y una firme compañía para el cuerpo, un arma para el valiente. Es, en términos actuales y populares, pudiéramos decir, es como un gimnasio para los atletas espirituales. Es ahí donde fortalecemos nuestra vida. El ayuno repele las tentaciones, unge a la piedad, es la camarada de la observación y el artífice de la castidad. En las guerras combate valientemente y en la paz nos enseña la quietud. Decía San Basilio el Grande, qué hermoso pensamiento. En las guerras combate valientemente y en la paz nos enseña la quietud. Así decía San Basilio el Grande. Bien, por eso que el ayuno es muy importante, hermosa acción y fuerte arma cuando se está luchando contra algún pecado. Si tú estás luchando con algún pecado, me refiero a que parece que hay un pecado del cual parece que no puedes liberarte y un pecado que te tiene en constante estado de culpa y de desesperación. Has orado, has frecuentado los sacramentos, pero parece que no puedes librarte de esas cadenas. Algunas veces me han dicho, Padre, es que lo he intentado muchas veces, pero no puedo salir de ahí. Aquí viene entonces el arma especial para poder luchar contra ese pecado, contra esa tentación, solamente con el ayuno. Todos, creo que todos, hemos pasado por eso en alguno o en algún otro momento, y esas luchas realmente son parte integral de la vida espiritual. Pero no tiene por qué ser de esa manera. Hoy quiero presentarles a ustedes que se unen a nosotros a través de esta plataforma. Hoy quiero presentarles a ustedes una poderosa arma, pero muchas veces descuidada en el arsenal espiritual. Se llama el ayuno. Si quieres llenarte de fuerzas, llenar de fuerzas tu vida espiritual, si quieres derrotar un pecado que te ha mantenido esclavizado, si quieres crecer en tu unión con Dios, toma esta santa arma que es el ayuno. Porque como lo dijo Jesús, hay algunos demonios que no pueden ser expulsados sino solamente con el ayuno, solamente con el ayuno y la oración. Examinemos pues entonces esta poderosa arma y su uso en la vida espiritual. En primer lugar, nos podemos hoy preguntar ¿cuál es el punto del ayuno? Desde los primeros tiempos, la Iglesia nos ha enseñado la necesidad del ascetismo en la vida de cada cristiano. Y así es. Ascetismo no es solo para los monjes, no es solo para los sacerdotes, sino también para los laicos, para todo cristiano, para todo discípulo bautizado. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay que ser ascetas o cuando nos referimos al ascetismo? Para cualquier propósito, el ascetismo puede ser vagamente definido como el negarse a sí mismo con el fin en mente
del autocontrol. Y este negarse a sí mismo a menudo toma la forma de, ¿lo adivinaste? Ayuno. Toma la forma entonces del ayuno. El ascetismo es necesario para todos debido a nuestras pasiones, debido a los deseos intensos de la carne, los cuales a veces son llamados la concupiscencia de la carne, los cuales a veces nos acechan y nos hacen débilmente fracasar en el camino de nuestra santidad o en el camino de seguimiento al Señor. Nos hace sucumbir y caer. Entonces, la experiencia nos enseña que muchas veces somos llevados por esos deseos en formas en las que apenas logramos controlar. San Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y así sucede. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17. Muchas veces nos vemos con esa dificultad cuando nos enfrentamos fuertemente ante los deseos de la carne y no son coincidentes esos deseos con lo que creemos o con el camino de santidad. Y entonces se va generando en nosotros una lucha, una guerra, la que llamamos guerra espiritual. Y esta guerra es tan intensa que nuestras pasiones muchas veces nos llevan a hacer cosas que no queremos y nos encontramos diciendo, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 15. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15. Así sucede. Muchas veces hacemos lo que no debemos hacer y dejamos de hacer lo que sí debiéramos hacer. Entonces, debemos de tener en mente que la pasión de la carne no es necesariamente mala, pero que debido a nuestra naturaleza caída, el pecado original que nos hizo apartarnos del camino correcto, del camino recto, y vamos por caminos torcidos, entonces esta naturaleza caída, ellos están fuera de control y nos quieren dominar los deseos. Eso sin considerar nuestras pasiones que llevan nuestras almas a un comportamiento destructivo, como muchas veces entran aquí los 7 pecados capitales, ¿verdad? Y la gula, el odio, los desórdenes sexuales, las adicciones de todo tipo y eventualmente su dominio nos lleva al infierno, porque nos va apartando del camino correcto y finalmente terminamos desobedeciendo a Dios, rechazando a Dios y haciendo la voluntad del pecado, la voluntad del mal. Entonces, las pecaminosas pasiones son un campo que se incrementa hacia la muerte. Nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 5. Dice San Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas respetadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte. Palabra de Dios. Al enfrentarse entonces a la realidad de las pasiones, puede resultar muy fácil sentirse desmotivado
y a pesar de que nunca podremos sobrellevarlas, nuestros ruegos nos dicen: miserable de mí, ¿quién me librará de la muerte? Palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 24. Así pasa, así sucede. Afortunadamente, ese no es el final de la historia. No somos sencillamente abandonados como esclavos, incapaces de la concupiscencia. Porque dice la misma palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Palabra de Dios. Ahí está entonces la solución. A través de la gracia de Dios y el caminar de la nueva vida comprada para nosotros por Jesucristo, podremos entonces sobreponernos y vencer nuestras pasiones. Podemos vivir como hijos de Dios, libres de la ley, del pecado que nos lleva siempre a la muerte. Entonces, así que, hablando prácticamente, ¿cómo encuentro la libertad? Nuevamente San Pablo nos dice: así, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrá que morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Palabra de Dios. Romanos 8:12. Y dice en Gálatas 5:24: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Y dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en otras palabras, encontraremos libertad de nuestras pasiones a través de mortificarnos, haciendo que éstas mueran a través de la práctica de la gracia empoderada de ascetismo, especialmente el ayuno. El ayuno. El ayunar nos ayuda a domar esa fuerza interior que nos tiende a hacer las cosas de otra manera, a apartarnos del camino correcto y a seguir el capricho y la voluntad que muchas veces no es la voluntad divina, no es la voluntad de Dios. Y con el ayuno entonces podemos someter nuestra vida a ese control divino, a ese control de Dios. El Papa San Pablo VI, en la Constitución Apostólica de la Penitencia, decía el Papa Pablo VI de esta manera: el ejercicio de la mortificación corporal, dejando de lejos cualquier forma de estoicismo, no implica la condenación de la carne que los hijos de Dios debemos asumir. Por el contrario, la mortificación apunta a la liberación del hombre, que a menudo se encuentra a sí mismo debido a la concupiscencia, casi encadenado por sus propios sentidos a través del ayuno corporal. El hombre renueva sus fuerzas y heridas infringidas en la dignidad de nuestra naturaleza por la interposición, es curada por la medicina de esta sanadora abstinencia. Estas son palabras textuales que encontramos en la Constitución Apostólica sobre la penitencia del Papa Pablo VI, San Pablo VI. Y él lo dice muy claramente: el ayuno es el arma eficaz
para poder lograr que esas heridas infringidas puedan renovar la dignidad de nuestra naturaleza por la interposición que es curada por la medicina de esta sanadora abstinencia, que es el ayuno. Entonces, nos preguntamos algunas veces, ¿y cómo voy a ayunar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debo de hacer? Bueno, quiero decirles, ahora que hemos discutido o que hemos mencionado sobre el propósito del ayuno, veamos cómo podemos incluir nuestro ayuno en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria. En primer lugar, ten en cuenta esto, comienza por lo básico. ¿Y cuál es lo básico? El primer paso para ayunar es obedecer la ley de la Iglesia. Es decir, atender lo que la Iglesia nos pide en los días específicos de ayuno. ¿Cuáles son estos? Los miércoles de ceniza, el Viernes Santo, abstenerse de comer carne los viernes de Cuaresma. Esto es lo básico. A pesar de abstenerse de la carne los viernes, es verdad técnicamente esto no es requerido en algunos países, pero algún tipo de penitencia basada en la abstinencia de algún tipo de comida es requerida. Pero en lugar de tratar de inventar algún tipo nuevo de penitencia, ¿por qué no continuar con lo que los católicos han hecho ya por muchos años? Entonces, hay buena razón para abstenerse de comer carne los viernes, ¿verdad? Como lo manda la Iglesia, los viernes de Cuaresma. Pero no solamente nos vamos a quedar con estos días que nos pide la Iglesia, ya por ley, miércoles de ceniza, Viernes Santo y la abstinencia de comer carne los viernes de Cuaresma. Hay que agregar algo más. Como hombres y mujeres cristianos católicos, nunca deberíamos conformarnos con quedarnos con el mínimo. Deberíamos de buscar constantemente alcanzar una conversión más profunda. Y he aquí entonces que vale la práctica ya voluntaria del ayuno. Una práctica voluntaria. Entonces, decía, deberíamos buscar constantemente alcanzar una conversión más profunda. San Francisco de Sales nos da un buen consejo para ello. ¿Qué decía San Francisco de Sales? Si eres capaz de ayunar, harías bien en observar algunos días más allá de lo que nos ordena la Iglesia, porque además del efecto que produce el ayuno de elevar nuestra mente, de someter la carne, confirmar nuestra bondad y obtener las recompensas del cielo, se trata también de controlar la avaricia y de mantener los apetitos sensuales y todo el cuerpo sujeto a la ley del espíritu. Y a pesar de esto, lo que podamos hacer sea poco, el enemigo aún así se detiene asombrado de aquellos que él sabe que pueden ayunar. De acuerdo entonces a esto que nos dice San Francisco de Sales, podemos construir una base que incluye ayunar en otras formas. Y la Iglesia pues nos da algunas indicaciones, obviamente ya de manera voluntaria, para que cada uno podamos ir creciendo espiritualmente a través de esta práctica del ayuno y poder ir aumentando las formas de las cuales nosotros podemos ayunar. Por ejemplo,
evitar una comida extra a la semana, como un desayuno o un almuerzo. Si es el día viernes, pues especial, ¿verdad? Todavía. Pero no quedarse solamente con el hecho de no comer, ¿verdad? Porque algunos dirán, ah, qué chivo, ¿verdad? No como y así bajo unas cuantas libras, ¿verdad? El ayuno no lo debemos confundir con una dieta para adelgazar, ¿verdad? El ayuno tiene que llevar una exigencia espiritual que debe de trascender a algo sobrenatural. ¿Y a dónde trasciende lo sobrenatural del ayuno? Es que lo que yo ahorré en comida ese día se lo entrego a alguien que no come siempre. Ahí está el sentido. Además de eso, que en ese momento que yo hago el ayuno, me pueda conectar más espiritualmente a la oración y a la reflexión de la vida personal para buscar la conversión de la vida. Otra forma puede ser negarse a sí mismo el postre en días establecidos. De todas maneras, muchos de nosotros, ¿verdad?, hasta nos hace mal azúcar. Entonces, vamos y compartimos eso, y al mismo tiempo también comenzamos a tener autodominio de los deseos del cuerpo. Tener autodominio de los deseos del cuerpo. Aquella persona que no es capaz de negarse a comer algo que desea con un propósito, pues difícilmente va a tener la fuerza o la capacidad cuando llega la tentación de rechazar la tentación. Entonces es bueno ir haciendo esa práctica de irse negando, ¿verdad?, ciertas cosas para ir teniendo control y dominio de los deseos del cuerpo. Evitar lo dulce en la comida, si es que es lo que a mí me encanta. Si no te gusta, pues no tiene ningún sentido. Pero si es lo que más te gusta, entonces ahora yo decido, ¿verdad?, limitarme a esto y voy tratando de ir teniendo control de mí mismo. Entonces, allí vamos fortaleciendo la capacidad de tener control de nosotros, y también eso nos va a servir en nuestra vida espiritual. ¿Cuánta gente vive a veces muy adicta, por ejemplo, a la Coca-Cola, a la soda? Pues decido que en esta semana, 2 días de la semana, no voy a tomar la soda. Y entonces comienza a luchar, ¿no?, con ese deseo. De esa manera también va a ir ejercitando, ¿verdad?, como digo, el cuerpo a no darle gusto a todo lo que desea. Y así, ¿verdad?, hay distintas cosas, ¿no? Como también, pues, el ver un programa de televisión, ¿no?, que ya sé que me va a costar. Cuando tú logras tener dominio de ti mismo y aprovechas ese momento, ese espacio para orar, estás ganando. Y entonces estás fortaleciendo todo ese arsenal de fuerza para el combate espiritual. También San Basilio nos dice: debemos ayunar de manera aceptable y agradable al Señor. El verdadero ayuno es alejarnos de la maldad, la templanza de la lengua, abstinencia del enojo, separación de los deseos, las calumnias, las falsedades y las injurias. Privarnos de todo esto es el verdadero ayuno, decía San Basilio. Entonces, no se trata pues de que me privé, ¿verdad? Hice el esfuerzo
de no tomarme la taza de café que siempre a la misma hora me lo pide el cuerpo, y resulta que como no me tomé el café y el cuerpo me lo está pidiendo, comienza a entrar en una cierta como descontrol de nervios, y entonces terminé enojado y alegando y regañando y peleándome con alguien en la casa. Pues así no tendrá mucho sentido, ¿no? Entonces se trata de lograr canalizar, ¿no? Porque es ahí donde vamos tomando ese ejercicio espiritual que nos va a servir para poder también rechazar la tentación. Hay mucha gente demasiado débil ante la tentación, y resulta que se es demasiado débil ante la tentación porque no tenemos ejercicio espiritual. Entonces, esto nos va a ayudar, sobre todo, para poder tener esa fuerza, para poder rechazar la tentación y no caer en pecado. Ese es el propósito, sobre todo, del ayuno, cuando lo tomamos a partir de esta práctica ascética de crecer espiritualmente. Otro punto y elemento fundamental en el ayuno es la oración. El ayuno no se trata únicamente de fuerza de voluntad. No se trata de fuerza de voluntad. La gracia es absolutamente necesaria. Y mientras que el ayuno le da energía a la oración le da fuerza el ayuno. Ambas son débiles si no se acompañan la una de la otra. Mientras tú oras por controlar tus pasiones, ora constantemente porque la gracia de Dios fluya en tu alma, y ruega por las virtudes en las que necesites madurar, y pide por la fuerza para librar la batalla espiritual. Es así como los santos han logrado avanzar en su vida espiritual y en su camino espiritual. Pues de la misma manera, nosotros ahora estamos llamados a buscar, ¿verdad?, este camino que ya otros nos han enseñado, que es un camino eficaz para poder acercarse a Dios y lograr también así conquistar la santidad. Mientras nosotros caminamos, pues sí, esta invitación, cuidarnos del pecado, con cualquier tipo de autodisciplina, penitencia o ayuno, viene la tentación del orgullo. Nos enfrentamos con el peligro de creer que somos superiores que nosotros, que somos más superiores que otros porque ayunamos. Tenemos que tener cuidado. No se trata, ¿verdad? Digo esto porque algunas veces cuando vamos haciendo esta práctica, Satanás, el diablo, nos toca por otro lado, y entonces nos puede atacar por el área de la soberbia, del orgullo, y que porque nosotros ayunamos siempre, entonces nos vamos sintiendo orgullosos, ¿verdad?, prepotentes, de que nosotros somos mejores que otros porque ayunamos. Entonces nos enfrentamos a este otro peligro de sentirnos superiores que otros porque ayunamos, o pensar que el ayuno es la meta como tal, porque el ayuno nunca es el fin. El ayuno no nos hace perfectos o más espirituales que otras personas. En lugar de eso, el ayuno es una ayuda, es una herramienta espiritual que nos va a dar crecimiento hacia la perfección, que se basa en una pura donación de amor para Dios y también para nuestro prójimo.
Entonces, decía San Jerónimo al respecto: mantente en guardia cuando comiences a mortificar tu cuerpo con la abstinencia y el ayuno. Te hace imaginarte perfecto y santo, y la perfección no consiste en esta virtud. Es solo una ayuda, es solo una disposición, es solo un medio a través del cual nos vamos preparando para el logro de la verdadera perfección, decía San Jerónimo. Entonces, en conclusión, si descuidamos el ayuno, nuestra vida espiritual continuará siendo mediocre, siempre estaremos débiles en el combate de nuestras pasiones, sucumbiremos fácilmente a la tentación y nunca podremos verdaderamente sobrellevar nuestro inherente egoísmo y autoindulgencia, porque para eso somos muy buenos, ¿no? Entonces, como seres humanos, hombres y mujeres, nuestro deseo debe ser fortalecernos y ser lo mejor que podamos ser. Debemos de tratar de entrenarnos para ser fuertes en la batalla espiritual y para que podamos resistir a todas las tentaciones que el maligno nos pueda presentar. Entonces, no hay mejor forma de comenzar este entrenamiento espiritual que a través de la práctica del ayuno. La Iglesia lo recomienda y la verdad es que es una práctica muy grande, muy fuerte, que ahora pues compartimos con ustedes para que podamos juntos, a través de esta práctica espiritual, esforzarnos y luchar cada día para lograr la santificación que todos debemos de lograr en nuestro camino de vida. Así que, hermanos, a esforzarnos, a poner en práctica todas estas orientaciones, procuremos de manera personal cada día, ¿verdad?, privarnos de algo para que de esa manera podamos tener más acercamiento hacia Dios y tener también control de los deseos de la carne o de los deseos humanos.